Mis amados amigos y hermanos, que el Dios de toda gracia, bondad y misericordia abra las ventanas celestiales y derrame cual refrescante lluvia en medio del árido desierto sus más ricas bendiciones sobre todos nosotros. Reciban nuestra sincera gratitud por permitirnos compartirles estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Y ahora palabras de sabiduría. Hechos 14, 11 y 12. Entonces la gente, viendo lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. En nuestro rico y deleitoso recorrido por el capítulo 14 del libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, hoy nos corresponde presentarles los versos del 8 al 13 con los amenos y nutritivos comentarios de don Rubén Vera del devocional diario Meditaciones. Al observar estos versos de la palabra, hallamos principalmente dos asuntos que destacar. Primero, la fe poco común que Pablo percibió en un cojo de nacimiento de la ciudad de Listra, en el cual, y por tal fe, el Espíritu Santo tuvo a bien obrar un impactante milagro a través de Pablo. Y en segundo lugar, la abominable idolatría en la que había caído esta ciudad de Listra, la cual llevó a sus habitantes a considerar a Pablo y a Bernabé como dioses con semejanzas de hombres. Y al calificarlos como dioses, no los consideraron como cualesquiera dioses, sino a Bernabé como Júpiter, el padre de los dioses paganos griegos, y a Pablo, por ser el que llevaba la palabra, como el interlocutor o intermediario entre los dioses, es decir, Mercurio. Ahora bien, veamos brevemente estos dos asuntos tan importantes que destacar. En primer lugar, la fe de Pablo y principalmente la que encontró Pablo en el cojo de nacimiento para que se operara tal milagro, según dice Lucas, el escritor sagrado. ¿Pero qué es la fe? La Real Academia no nos ofrece una definición satisfactoria de la palabra que los creyentes usamos como fe, según la Biblia. De ahí que acudimos al gran legado que nos dejó antes de partir con el Señor nuestro hermano, el doctor Alfonso Locuar, el nuevo diccionario de la Biblia, que nos dice que la fe es gracia mediante la cual Dios capacita al hombre para creer en Él y confiar plenamente en sus promesas. La fe tiene su origen en Dios mismo, que la da. Nos agrega el doctor Locuar que aunque la palabra creer es la que más se utiliza hablando de la fe, no se puede limitar el significado de esta a la acepción más simple de ese término, porque los demonios también creen y tiemblan. Santiago 2:19.
El hombre es capaz de creer en la veracidad de algunos hechos históricos o en algún conjunto de dogmas o de doctrinas o en una ideología o en una religión. Esa capacidad del hombre para creer está incluida en lo que la Biblia llama tener fe, pero es solo una parte de algo mucho más extenso y profundo, siempre vinculado con el Evangelio. En el sentido bíblico, ese acto intelectual va acompañado de otros que son volitivos y emotivos. Intelecto, voluntad y emociones se conjugan en el acto de fe. Termino la cita. Volviendo al texto bíblico, podríamos bautizar la palabra fe como neotestamentaria, ya que esta palabra solo aparece 3 veces en el Antiguo Testamento: Número 35:30, Isaías 57:11 y Habacuc 2:4. Pero sí se usan millares de veces palabras y sus derivadas que son familias, están estrechamente ligadas o sustituyen en el uso la palabra fe, tales como confianza, creencia, fidelidad, obediencia y seguridad. Estas palabras, familias o relacionadas, la tenemos en todo el trato de Dios con su pueblo y de su pueblo con Él en todas las dispensaciones del Antiguo Testamento. En cambio, en el Nuevo Testamento, el Señor la cita en 17 versos en los Evangelios y Pablo 24 versos. En 24 versos la cita solo en el libro de Romanos, mientras que el capítulo donde más se cita la palabra fe es el capítulo 11 de Hebreos, con 24 menciones. Este capítulo, además, en su primer verso, nos ofrece la definición textual y bíblica de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Finalmente, citamos frases bíblicas que forman parte del lenguaje de todo auténtico cristiano y también algunas la usan los que no son tan cristianos, como por ejemplo, el justo por la fe vivirá. La verdadera fe mueve montañas. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe sin obra es muerta. La fe es la que salva. Pero esa fe salvadora tiene que ser en la persona de Cristo, únicamente en Cristo Jesús, la cual puede ser también sanadora. Esa fue la fe que Pablo usó y sobre todo encontró, percibió por el Espíritu Santo en el cojo en el cual se obró el gran milagro en la ciudad de Listra. Y ahora, mis amados oyentes, estemos atentos a unos breves comentarios de don Rubén Vera, hoy con el tema La fe que obró en el milagro del cojo de nacimiento. Hechos 14, del 8 al 13. Después de una larga permanencia en Iconio, la persecución los llevó a un nuevo campo, donde nuevas pruebas y bendiciones les esperaban. Pablo las recuerda escribiendo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:11. Desde el 10 nos dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron
en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Las persecuciones que el enemigo levanta para destruir la fe sirven también para extender el radio de acción de los verdaderos siervos de Dios, quienes prosiguen en la obra en nada intimidados de los que se oponen. Listra era un campo completamente pagano. No se habla ahí de sinagoga ni de personas que esperasen a un Mesías libertador, sino de dioses mitológicos a quienes tributaban un culto grosero e idolátrico. Y allí predicaron el Evangelio. Estaba escuchando la predicación un cojo de nacimiento. Con ese discernimiento que da el Espíritu Santo, Pablo ve que tiene fe para ser sanado. Es claro que cada palabra que oía penetraba sin resistencia a su corazón y provocaba su fe en Dios. Pablo a gran voz le habló directamente: levántate derecho sobre tus pies. El enfermo tenía fe, el predicador también, y por ello habló en público con autoridad que viene del mismo Espíritu Santo. Y él saltó y anduvo. Lo imposible se hizo posible, porque allí obraba Dios, para quien no hay ninguna imposibilidad. Así es, mi amado oyente. Todas las cosas son posibles para nuestro Dios. Nos falta a nosotros tener la fe necesaria y suficiente, adecuada, para creer que Él puede obrar el milagro. No sabemos cuál sea tu circunstancia o tu necesidad en este momento, pero quisiera invitarte a creer en nuestro Dios, a creer a su palabra, a confiar en que en Él todas las cosas son posibles y todas obran para bien. Él tiene toda autoridad, todo poder sobre toda enfermedad, sobre toda situación crítica, ya sea económica, ya sea de salud, ya sea de persecución, de atropello, de injusticia. Dios está atento a todo esto y nada escapa de su presencia. Solo nos falta tener fe. El milagro más grande que quizás tú necesitas es que Cristo transforme tu vida, que Cristo te salve y te limpie de todo pecado y te haga su hijo o su hija para siempre. Abre tu corazón a Él, cree a Él y a su palabra. Él puede obrar el gran milagro. Que Dios te bendiga y ojalá que así sea.